poderosos archivos de Today. Aquí estamos, señores, en los poderosos archivos de Today para abrirlos una vez más, para recordar lo que nos pasó antes, cómo pasó y hoy tenemos de la marinera para contar aquí. Señores, vamos a repasar algunos de los ciclones más famosos que hemos vivido en Cuba. Y vamos a comenzar con uno que fue uno de los más recordados en la isla y que cambió mucho de la fisonomía de La Habana. Señores, estas imágenes que les vamos a brindar a ustedes son del año 1926. Tienen casi un siglo de existencia y tienen una calidad increíble, increíble. Vamos a ver el azote del huracán del 26 a la capital cubana y vamos a ir repasando sitios y monumentos que fueron destruidos completamente por este huracán, que medido en las escalas Saffir-Simpson de ahora era un huracán categoría 1, un huracán de los flojitos, normalito. Mire. Esto, pues ahí pueden ver el malecón y pueden ver al final el morro en el ciclón del 26 que pues atravesó la isla un día 6 de ciclón en toda la costa norte, en toda la parte del malecón, el Parque Maceo. Van a ver las imágenes ahí. Esto es el monumento del Maine. Les recuerdo, para los que no vieron ese archivo, que el monumento del Maine que se destruyó fue el original, que tenía el águila famoso original. Luego el que tumbó el descarado Fidel Castro fue el que se repuso para este. Ese águila que está en el piso, pues fue el que quedó destruido, y las torres, las columnas también quedaron destruidas, que fueron además esas torres las que luego se tallaron y se hicieron hay dos vasos ceremoniales en el monumento al Maine que están tallados de las torres, del mármol de esa torre, y recuerdan también uno de esos vasos que estaba en Washington y que fue llevado de aquí para allá. ¿Se acuerdan de toda aquella historia que le hicimos en los poderosos archivos? Bueno, pues todo comenzó un día como ese día del 6 de octubre del 26, cuando este huracán pues destrozó todo el monumento al Maine. Cómo La Habana fue azotada por este huracán categoría 1 del 6 de octubre del año 1926. Pero este huracán tiene una particularidad, señores, y se los voy a contar ya mismo. Como la mayoría de las veces sucede, cuando ese huracán salió de las costas cubanas, pues nada más y nada menos que azotó la ciudad de Miami. Esta ciudad hermosa que nos acoge a muchos de nosotros, pues fue azotada por el huracán del 26, pocos días después de eso. Señores, lo que van a ver ahora es patrimonio y está dentro de los libros de récords de la meteorología y también de los audiovisuales. Hubo un camarógrafo que estaba en la ciudad de Miami en aquel entonces que logró filmar las imágenes del huracán desde dentro mientras estaba azotando la ciudad de Miami. El camarógrafo quedó atascado dentro de un local en la calle Flagler de aquel entonces y logró captar el azote de este ciclón a Miami. Vamos a ver este compendio que ha preparado el canal del Smithsonian, explicándole a todos, a ustedes y a mí también, cómo era Miami en el año 1926 y cómo fue azotado también por este ciclón del año 1926 que arrasó en La Habana y en Miami. Ya lo voy a contar. Es 1926 y la economía de Miami se dispara, impulsada por los norteños atraídos por su clima tropical y playas vírgenes. A lo largo de la década, la población crece de 30.000 a más de 100.000 residentes. Este es el Miami de los años 20. Sus cielos azules, aguas cristalinas y palmeras ondulantes la convierten en el destino de invierno de los ricos. El 17 de septiembre, los amantes del sol no tienen ni idea de que un huracán devastador está barriendo su camino. Esa noche, un categoría 4 de 60 millas de ancho cae sobre Miami.
Casi 400 personas mueren. 43.000 se quedan sin hogar. El camarógrafo Ralph Earl queda atrapado por 6 horas, captando a Miami bajo el agua. Es tal vez la primera filmación conocida de una tormenta. Earl a la izquierda. Vuela él mismo su impactante metraje. Este señor que está con el casco de piloto fue el propio camarógrafo que grabó eso, y él mismo se encargó de llevar esta filmación, que fue exhibida en cerca de 20,000 cines a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Fue una grabación, una filmación realmente histórica dentro de la cinematografía y la meteorología mundial. Para ser distribuido a los 20,000 cines de todo el país. El coste de la reconstrucción alcanza los $109 millones, 165,000 millones en la actualidad. Peor incluso que el huracán Katrina. La Universidad de Miami acababa de abrir un año antes y bautizó a sus equipos como los Hurricanes. Todavía hoy el equipo de la Universidad de Miami se llama los Huracanes. Señores, un desastre, un verdadero desastre lo que vivió la ciudad de Miami y también la capital cubana en este huracán del 26, este ciclón del 26. Pero no fue menos cuando tuvo que vivir la capital cubana el ciclón del año 44. El ciclón del año 44, mi madre había acabado de nacer, bueno, había nacido días antes. Y es esa foto icónica de una tabla atravesando un tronco de una palma real, y así daba cuenta de lo que se vivió ese ciclón del 44. Ese fue, señores míos, uno de los que más directamente azotó la capital cubana y costó pues cerca de 300 muertos en el país. También el ciclón del año 1944, medido por las categorías que tenemos hoy, pues sería un huracán categoría 2, lo que azotó a la capital cubana. Pero ese no fue tan mortífero como el que agredió a La Habana 20 años después. En el año 1963, uno de ustedes nos estaba preguntando cuál fue el que dio la vuelta. Creo que es Alex Abaito que estaba preguntando el que dio la vuelta. El que dio la vuelta fue el ciclón Flora, señores míos. Fue el ciclón Flora que entró por el sur oriente del país, por Santiago de Cuba, y luego encima de la provincia de Camagüey hizo un lazo y volvió a regresar. Señores, ese huracán nos costó más de 1,000 muertes a los cubanos, y todo tuvo que ver, señores, con el desastre de la naturaleza, sin dudas, pero con algo que estaba haciendo Fidel Castro que no debió hacer. Los cubanos no murieron por los vientos del huracán. Los cubanos murieron por las inundaciones. ¿Y qué tuvo que ver Fidel Castro con eso? Ya les cuento. Vamos a ver las imágenes primero. A nuestro pueblo sensibles. El ciclón que azotó al país ha causado a nuestro pueblo sensibles pérdidas de vidas humanas y enorme destrucción. Durante 7 días consecutivos, el pueblo de las provincias orientales libró una lucha tenaz y valerosa contra la furia del huracán y las inundaciones sin precedentes que acompañaron y siguieron al mismo. Aun cuando no han concluido las operaciones de auxilio y salvamento, ni han podido obtenerse y recopilarse todos los datos, es posible apreciar ya la magnitud del golpe que ha sufrido la nación.
Durante los días 4, 5, 6, 7 y 8 de octubre, los vientos y las lluvias azotaron implacablemente el este de la isla. El esfuerzo extraordinario de los comités del partido, que coordinaron la acción de las organizaciones de masas y estatales, evitó que perecieran decenas de miles de ciudadanos. Desde días antes del paso del ciclón y aún durante el transcurso del mismo, fueron evacuadas de las zonas de peligro solo en la provincia de Oriente 150.000 personas aproximadamente. Todo eso para tapar la cifra de muertos, que les voy a decir ahora. La presencia de un frente anticiclónico de altas presiones en el norte y occidente de Cuba determinaron el paso lento y el curso irregular del huracán, que después de azotar fuertemente la provincia de Oriente, torció hacia el suroeste y se estacionó casi 2 días entre el Golfo de Guacanayabo y el sur de Camagüey. Estas circunstancias produjeron 2 consecuencias. Primero, que las lluvias torrenciales del ciclón se descargaran casi por entero en una misma área. Segundo, que las aguas recogidas por las vertientes montañosas bajaran con fuerza y rapidez extraordinarias, inundando los valles de los ríos, dando lugar a desbordamientos sin precedentes que en la cuenca del Contramaestre y el Cauto fueron agravados por el estacionamiento del ciclón en la desembocadura misma de dicha vertiente, lo que además de aumentar el volumen de las lluvias, obstruccionó el desagüe de los ríos. Las carreteras, vías férreas y caminos quedaron destrozados. El ganado, los cultivos y las cosechas fueron arrasados en toda la región. Muchas familias habían permanecido en sitios donde por no haber llegado jamás el agua consideraban seguros y que esta vez quedaron convertidos en un mar. Escenas de indescriptible sufrimiento tuvieron lugar. Familias enteras buscaron refugio en los árboles, otras en los techos de las casas, cuando éstas no fueron cubiertas totalmente. Otras perecieron. Les cuento, señores, qué tuvo que ver Fidel Castro en todo esto y por qué fue su culpa lo que sucedió cuando el huracán Flora azotó Cuba en el año 1963. Fue un huracán que ciertamente estuvo azotando la isla por cerca de 5 días, pero también fue un huracán que apenas rozó la categoría 1. Trajo mucha lluvia,
al oriente del país, y ciertamente hizo el lazo ese famoso que muchos califican como el lazo de la muerte. Este fue el recorrido, si lo pueden ver aquí. Este fue el recorrido que hizo el huracán, por lo que estuvo azotando con importantísimas lluvias el oriente del país. ¿Qué sucedió? Resulta ser, señores míos, que en el año 1961 Fidel Castro crea un instituto. Este instituto se llama Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Y a su frente, al frente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, pues coloca a este señor. Este señor, su nombre es Faustino Pérez, este que lo ven acá, que habría sido anteriormente el presidente del instituto encargado de recuperar bienes malversados, o sea, de robarse la cosa a la gente que se iba del país, y que anteriormente había venido con él en el yate Granma, y que anteriormente había comenzado a estudiar medicina en los años 50 y nunca lo terminó. O sea que el señor conocimiento, mucho no tenía. Lo cierto es, señores, que lo coloca al frente, después de haberlo encargado de que se robara las cosas a la gente que se iba del país, lo coloca al frente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Este instituto que se encargaría, pues, de administrar el agua en Cuba, básicamente los acueductos, las presas. Y cuando llegó Fidel Castro en el año 59, pues se dio cuenta que en Cuba solamente teníamos 16 presas y que eso era muy poquito para la explosión demográfica que íbamos a tener y que teníamos que construir más presas. ¿Por dónde comenzar? Por supuesto, por el oriente del país siempre, porque en el oriente del país están las montañas, están los ríos más caudalosos y tal y tal y tal. Y comenzó la construcción de 2 presas en el área de Contramaestre y el municipio Tercer Frente, hoy en Santiago de Cuba, y también en el área de Camagüey. Comenzó a crear unas presas gigantescas ahí. Señores, nada más les voy a dar un detalle, que este señor, Faustino Pérez, estuvo siendo interpelado por varios de los campesinos de la zona, estuvo siendo también interpelado por varios de los funcionarios de la ex tiranía de Batista que todavía se encontraban en Cuba, y también por los únicos 2 ingenieros hidráulicos que quedaron en el país. Al triunfo de Fidel Castro, a la entrada de Fidel Castro en La Habana, pues saben ustedes que todos los profesionales se fueron. Ciertamente teníamos 50 y tantos graduados de ingeniero hidráulico en el país. Solamente quedaron 2 después que Fidel Castro llegó allá, y en los 2 le estuvieron diciendo a este señor y a Fidel Castro: no se puede construir la presa donde están ustedes porque las aguas van corriendo río abajo. Y este señor, por sus santos huevitos, pues decidió que sí, claro, este es el mejor lugar porque aquí le puedo poner una mata atrás, y entonces con las palmas al final se ve la Sierra Maestra, y entonces aquí podemos hacer un centro de entretenimiento por acá y 4 cabañitas y enterramos los muertos de la liberación y toda aquella porquería. Fidel Castro, por supuesto, como este señor era de su entera confianza, lo secundó. Resultado, señores, con la construcción de estas 2 presas fueron desplazadas cerca de 25.000 personas, fueron destruidas cerca de 600 viviendas en estas localidades, fueron desplazadas a otros sitios solamente para llenar de agua todo ese espacio. Y en el medio de esta construcción mala de las presas llegó el huracán Flora. Huracán Flora, que además les reitero y les recuerdo, por si no captaron pues el mensaje anteriormente, lo que más dañó dentro del huracán Flora no fue los vientos huracanados, ni fue pues la marejada ciclónica, sino las propias inundaciones dentro del país. Las inundaciones pues fueron las que acabaron con la vida de más de 1.000 cubanos y dejaron sin casa a cerca de 10.000 personas en todo el oriente del país. La crisis fue tan grande que tardó años en poder recuperar algunos de los poblados, y otros tantos ni siquiera se recuperaron, quedaron totalmente arrasados. Este huracán fue un huracán complicado, fue un evento meteorológico difícil, sobre todo en el tiempo en que estuvo sucediendo, pero también pues fue exacerbado este daño por el mal manejo y la mala planificación de Fidel Castro y todos los improvisados que el señor puso. Porque saben ustedes que allá tú eres hoy médico, pero luego administras la fábrica de croquetas y después te mandan para el Instituto de Creación de Bicicletas y después te miran en el Ministerio de la Construcción, y tú ni una cosa ni la otra.
guerra. Pues así comenzó la historia y esa experimentación le costó la vida a más de 1000 cubanos. Después, señores, la cosa se empezó a ubicar, todo el mundo se dio cuenta de que había que hacerle caso a una materia que nos enseñan en la escuela, que es la física, y utilizando la física pues pudieron de alguna manera convertir esos dos megaproyectos que iban a ser los proyectos del siglo en la zona en la zona hidráulica, en el área hidráulica en Cuba, pues lo convirtieron en cerca de 20 pequeños proyectos para ir conteniendo estas inundaciones en distintos ríos. La ayuda, por supuesto, de los ingenieros soviéticos en aquel entonces y del extinto campo socialista, pues fue bastante alta. Sin contar, no olvidar que antes ya los cubanos que tenemos en Cuba habían dicho que no funcionaba lo que querían hacer. Pero bueno, prefirieron oír a los rusos, que entonces le dijeron lo mismo y entonces obedecieron. Lo cierto es, señores, que ahora en Cuba hay cerca de 200 presas en todo el país y que la mayoría de esas presas en el occidente cubano están vertiendo. Cuando dicen que las presas están vertiendo, es que han sido abiertas las compuertas para aliviar esa agua y está yendo toda a las zonas de inundación. Por lo tanto, hay mucha área en el occidente cubano hoy inundada luego del azote del huracán Helene. Señores, valga entonces este momento de los poderosos archivos de Today para recordar algunos de los desastres meteorológicos más grandes que hemos tenido en Cuba con imágenes verdaderamente históricas y para contarles otro de los desastres que hizo Fidel Castro.